Y bueno, como bien lo dijo Brandon hace un momento, estamos llegando al fin de lo que se denominó pequeñas historias. 5 semanas analizando pequeñas cartas que no por pequeñas no tienen interés o no contienen enseñanzas de una riqueza incalculable. Y me tocó iniciar a mí con Filemón y yo le decía al Señor, Señor, como en esa primera carta, déjame ser Onésimo. Déjame ser útil a tu reino. Y hoy, déjame comenzar haciéndote esta reflexión para que empecemos a entrar. Yo creo que muchos han ido a Chimney Rock. Cuando uno llega a ese lugar tan bello, uno puede ver la entrada al parque y generalmente uno ve ese camino que es agradable, es bonito, ve el río, llega uno al lugar en donde empieza uno a subir, la tienda. Pero en ese momento uno no aprecia en realidad la belleza del lugar. La verdadera belleza se observa cuando uno sube al mirador y de repente se abre ante nuestros ojos, una visión enorme. Y uno puede divisar completamente el bosque, el río y la belleza de lo que el Señor ha creado. Bueno, la Biblia es así. La Biblia es justamente así. Muchas veces nosotros nos enfocamos en pequeños detalles en donde lo que vemos es sí, la riqueza. Por ejemplo, en la tercera carta de Juan. En esta tercera carta de Juan, si nos enfocáramos solamente en pequeños detalles, podríamos decir, bueno, es la segunda carta más pequeña, porque la primera, Robin nos la compartió, con 13 versículos apenas, segunda de Juan, y esta con 15 versículos. La segunda más pequeña. Pero, ¿qué otra cosa si solamente vemos los pequeños detalles? Bueno, la escribió Juan, ok. ¿Qué otro detalle podríamos encontrar? Bueno, podríamos encontrar también que no viene dentro de la propia carta cuando fue escrita. Pero cuando nosotros subimos al mirador y entonces empezamos a ver que esa es una técnica que se usa comúnmente para poder encontrar la riqueza de la Biblia, entonces podemos darnos cuenta de que cuando estoy en ese mirador, lo primero que puedo observar es que la tercera carta de Juan es como parte integrante de un todo. ¿De qué? De la Biblia. Es parte integrante de un solo mensaje. ¿De cuál? El Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. ¿Qué más puedo ver? Veo la riqueza en el contenido de esas cartas. ¿Se recuerdan que hace unas semanas estábamos estudiando Juan y que hablábamos acerca de lo particular que es ese evangelio, en donde no habla de milagros sino de señales? De que habló de un Juan que simple y sencillamente divide lo que es blanco y lo que es negro. ¿Eres o no eres? Pues bueno, en primera, segunda y tercera de Juan volvemos a encontrar algo muy similar. Y en la primera carta de Juan observamos un mensaje muy específico hacia los falsos maestros. Pero la idea empieza a redondearse, empieza a hacerse más clara cuando vemos que habla de amor y cuando habla de la verdad. En la segunda carta que nos compartió Robin fue una carta dirigida a una iglesia, pero el tema sigue siendo también muy específico. Los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Y entonces es una advertencia que está realizando Juan en este momento. Ahora, llegamos a la tercera carta de Juan. Y esta tercera carta de Juan ya no va simplemente como una advertencia. Ahora, la tercera carta de Juan se dirige específicamente a un personaje, a Gayo. Y Gayo era un integrante de la iglesia y estando en la cima de ese mirador puedo observar y ver que es, ¿qué? Bueno, que justamente esta carta se escribe cuando ya Juan es el último de los apóstoles que está vivo. Cuando se han generado una serie de iglesias alrededor de Éfeso, en donde esa red de iglesias tenían problemas con los falsos maestros, problemas con las falsas enseñanzas. ¿Cuáles? Bueno, se estaba hablando de que la humanidad de Cristo no era suficiente y se cuestionaba. Y eso en realidad vendría, si lo analizas con detenimiento, a hablar de algo muy claro. Todo el plan, todo el evangelio no tendría sentido
sin ese concepto. Pero en esa red de iglesias, Juan, como un apóstol con autoridad, escribe justamente a Gayo. Y le escribe una carta y ahora es cuando empezamos a ver tercera de Juan. Fíjate cómo comienza justamente la carta. Una vez que se deje el iPad, con todo gusto. Bien, dice en la versión, y te voy a pedir que vayas viendo en tu Biblia, porque va a ser muy importante que veamos ciertos puntos. Empieza así, tercera de Juan. Yo, Juan el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Cuando estás subido en ese mirador del que te hablo, te darás cuenta que hay otras versiones de la Biblia, como por ejemplo la Reina Valera 60, que a muchos nos gusta analizarla. En esa versión no se dice el nombre, solamente dice el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Eso está escrito en segunda carta de Juan también y no utiliza el nombre de Juan. ¿Eso es importante? Bueno, es importante cuando tú estás estudiando la Biblia y te das cuenta de ese mensaje unificado. Pero también te das cuenta de algo muy importante, el concepto principal en dónde está, en la parte final del verso. Amo en la verdad. Y la pregunta es, ¿qué es eso de amar en la verdad? ¿Te has preguntado si tú amas en la verdad? Porque para empezar, cuando escuchaba a Robbie en la semana pasada, él dijo algo bien importante que no sé si lo notaste. La verdad no es un concepto, no es una filosofía, la verdad es una persona. Y cuando tú amas en la verdad, lo que está diciendo Juan en realidad es que amamos conforme a los valores, conforme a las enseñanzas, conforme a los principios que Jesús dejó, que Dios nos ha dado. Si yo amo en la verdad a alguien, me preocupo por él. Como lo hizo Juan justamente, ¿con quién? Con Gayo, a quien le mandó una carta. Entonces, amar en la verdad es un reto. Amar en la verdad es un principio que nosotros debemos abrazar. Por eso te decía cuando iniciaba la reunión que yo les amo al verlos, porque lo que pido al Señor es que me haga sensible. Cuando yo vengo y enseño, yo no estoy pretendiendo que vean lo que enseño, yo estoy pretendiendo que escuchen a Dios. Lo he dicho varias veces y lo he dicho en los grupos en los que he servido. Cuando vengo y me integro a un grupo de servicio, lo que estoy buscando es a quién le tengo que lavar los pies. Porque lo que busco es colaborar, lo que busco es servir en el nombre de Cristo. Si yo colocara mis ojos en la posición de liderazgo, probablemente mi corazón empezaría a caminar poco a poco en un camino como otro de los personajes que vamos a ver aquí, que se llama Diótrefes, empezó a caminar erróneamente. Entonces, verso número 2. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Y fíjense qué curioso este verso. Este verso en Reina Valera, la frase querido amigo está utilizada como amado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esa palabra de querido amigo es una frase cariñosa. Desde el principio la carta está mostrando un perfil, un carácter de alguien que realmente ha aprendido a amar en la verdad. Entonces, pero lo importante de ese verso no es esa frase. Espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Vean esto, analicen esto. ¿En qué está pidiendo justamente Juan en esa aparente petición? Espero que te encuentres bien. En la Reina Valera dice que tú seas prosperado en todas las cosas. La palabra que se utiliza para espero que te encuentres bien o específicamente yo deseo, es una palabra que se refiere a orar. Entonces, lo que realmente Juan está diciendo es que él estaba orando por Gayo. Nos está dando la muestra de que cuando amas a una persona, tú lo que haces es orar por ellos.
o por Él. Ahora, la forma en que se ora es una forma interesante porque en este caso dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En pocas palabras le está diciendo, Gallo, yo estoy deseando que tu cuenta de banco también crezca. No solamente está orando por las necesidades que tiene Gallo o por los problemas que está pasando en ese momento. Cuando tú oras por una persona, tu corazón debe estar dispuesto a orar no solamente por su bienestar físico, porque el bienestar espiritual está reflejado en la segunda parte del verso. Dice, que tú seas hospedado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esa segunda frase que en la Nueva Traducción Viviente dice, así como que eres fuerte en espíritu, esa es una afirmación. Significa que muchas veces nosotros, cuando oramos por alguien, necesitamos orar integralmente, no solamente por su familia, por su bienestar económico, sino por su fortaleza espiritual. Si tú oras por la fortaleza espiritual de tus líderes, de tus hermanos en Cristo, tú vas a lograr que esta sea una iglesia que se ama en la verdad. Eso es interesante porque va como creciendo la carta. Fíjense en el verso 3. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo Juan? Está marcando un perfil de una persona. Gallo, tú eres fiel. Y esa fidelidad se muestra en base, piensa un momento, ¿qué es vivir en la fidelidad? Vivir en la fidelidad puede ser simple y sencillamente que eres una persona que vive bajo principios rectos, que eres constante, que eres una persona que cumple sus compromisos. Esa es una fidelidad. Es más, el término fidelidad muchas veces lo utilizamos para nuestras relaciones personales, con nuestro matrimonio. Eres fiel, es decir, que no buscas tener relaciones fuera de tu matrimonio. O eres fiel en cómo desempeñas un rol básicamente de suplir necesidades. La fidelidad aquí de lo que está hablando específicamente Juan es de seguir los mandamientos que Dios quiere para tu vida. Ya le dijo en el primer verso, te amo en la verdad. ¿Por qué? Porque compartimos la misma fe. Porque es el mismo Dios en el que creemos. Ahora le dice, tú eres fiel, porque sé que los estás ejecutando. Esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Estamos ejecutando esa fidelidad en forma práctica? ¿Estoy llevando mi vida a un camino en el cual la gente puede decir, Él es fiel, Él no falla? Y es algo que es muy claro verlo en el verso porque si pusieron atención dice, verso 3, hace poco regresaron algunos maestros itinerantes. ¿Quiénes comentaron acerca de esa fidelidad? Pues esos maestros itinerantes. Esos hombres dieron testimonio de que Gallo es un hombre fiel a la palabra. Entonces, estamos viendo cómo la carta lo que está haciendo es marcarnos, en realidad, un perfil que nosotros debemos tener. La carta no está hablando de un problema solamente allá hace 2000 años. Está hablando de nuestra actualidad. Está hablando de cómo vivo la vida hoy prácticamente, de cómo amo a mis hermanos, de cómo oro por ellos. Y en esta carta vamos a encontrar justamente esa riqueza. Estamos subidos en ese mirador, ¿se acuerdan? Estamos tratando de observar desde el mirador la riqueza que hay en la carta. Entonces, dice el verso 3 y lo repito, hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. Y un punto y aparte. Por supuesto que una forma de alegrar el corazón de nuestro pastor es que nosotros seamos fieles. Eso es lo que está pasando aquí. Nosotros vamos a alegrar el corazón de nuestros pastores, de nuestros líderes, cuando nosotros somos fieles. Por eso es una exhortación a vivir una vida diferente. Verso 4.
No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. ¿Ves? El propio Juan, con una autoridad apostólica, recuerda, es el último de los apóstoles que sigue vivo. Él tiene toda la autoridad. Y él dice, me causa alegría en mi corazón ver que eres fiel. Eso debemos buscar también nosotros aquí. Generar ese gozo en el corazón de nuestros líderes y decir, soy fiel a Cristo, no soy fiel a un hombre. Nosotros no les somos fieles a los hombres, somos fieles al mensaje de Cristo. Y con quien nos comprometemos y con quien nos empeñamos justamente en hacer todo es con Cristo, no con un hombre. Ahorita, en los versos siguientes, vamos a ver cómo ese ejemplo también es utilizado en una forma contraria. Cómo un líder puede utilizar ese concepto para hacer que una iglesia cambie. Verso 5, querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Y ese verso 5, lo único de lo que nos habla es de un corazón ¿de qué? De servicio. Como les decía, Juan está delimitando cómo vive una persona que ama en la verdad. Es fiel y en este caso tiene una vida de servicio. Verso 6. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Ahí, haz un paréntesis, de tu cariñosa amistad. Cuando pensamos en una frase como esa, ¿no te viene a la mente cuál es el fruto del Espíritu? Amor. O sea que lo que está diciendo Juan es, tú estás dando fruto. Poder hacer que el testimonio que nosotros tenemos dé fruto no es un trabajo de un día. Es un trabajo en donde tú siembras, preparas la tierra y empiezas a esperar en Cristo. En donde cuando vienes y empiezas a servir, no estés buscando que te reconozcan desde el primer día. Hice bien mi trabajo y entonces como lo hice bien, quiero que haya algo que me diga que lo hice bien. Yo creo que se vale reconocerle a una persona, pero hay que ser muy cuidadoso el cómo y el cuándo decirlo. Yo creo que se vale que le reconozcas a una persona que está haciendo un buen trabajo, pero también debes orar por él para que su corazón no se desvíe, para que esa persona entienda que lo que está haciendo solamente lo hace por Cristo. No lo está haciendo para una congregación, para una iglesia, lo está haciendo para el reino. Cuando una persona entiende eso, su forma de caminar es diferente. Y su forma de tratar a la gente es diferente. ¿Cómo? Pues como lo dice aquí, con una cariñosa amistad. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice aquí, voy a leer desde el 5. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que siga supliendo las necesidades de esos maestros, tal como le agrada a Dios. Y aquí es importante que nosotros volvamos a subir a ese mirador y en nuestra mente diga, ¿por qué era tan importante para la gente de ese tiempo la hospitalidad? Bueno, eso es muy sencillo, porque desde ese mirador yo puedo observar y ver que en aquel tiempo no había hoteles y los que habían no se dedicaban exclusivamente a hospedar. Generalmente estaban ligados a otro tipo de actividades. Eran lugares en donde no era muy bueno a veces quedarse. Por eso la actividad de la hospitalidad en casas era muy importante. Es más, hay una obra que se escribió después de la muerte de los apóstoles que se llama La Didache. Y en esa obra, que se llama La Enseñanza de los Apóstoles, es una obra corta, pero en el 4 o 5 capítulo específicamente trata las reglas de cómo tratar a una persona cuando se queda en tu casa. Y dice ahí que nunca se quede más de 2 o 3 días. Era regla. Pero si te pide dinero, es más, sácalo. Eran reglas que no se pueden aplicar ahora, pero que tampoco podemos aplicar en cuanto llega alguien que no conocemos y lo hospedamos en casa.
pero sí podemos ser hospedadores con los que conocemos. Sí podemos ser fieles cuando sabemos que hay una necesidad de alguien que no tiene dónde vivir, podemos brindar nuestra casa. Algunos días es sabio, no para que se pasen toda la temporada, ¿verdad? Entonces, se fijan cómo lo que está haciendo Juan en una pequeña carta es delimitar todo un perfil de una persona sabia en el Señor, que ama en la verdad. Dice el verso, te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros, tal como le agrada a Dios. Verso 7, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que son creyentes. 8, por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos, así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Y aquí viene algo que nos pega aquí en el bolsillo. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos. Hay que meter la mano en el bolsillo. Y hay que estar pensando también en eso. En el grupo de oración que tenemos, me encanta cuando de repente alguien alza la mano y dice, oigan, hay esta necesidad, vamos a juntar para tal cosa. Híjole, o sea, es un reto. Es un reto porque el meter tu mano y darle a otros siempre será una muestra de amor en la verdad. Será una muestra de fidelidad de lo que Cristo hizo. Pero a veces eso no nos confronta porque pretendemos ser cristianos, pero no ejecutamos una vida cristiana. Pretendemos hablar cristianismo porque no sabemos todos los términos. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Pero no somos realmente amantes de la verdad. Nos falta llegar a ese nivel. Y es en donde Juan lo que está tratando de mostrarnos es todo lo que nos falta para que nosotros amemos realmente la verdad. De otra forma, nuestro cristianismo se queda enano. Nuestra forma de vivir siempre va a tener faltantes. Y lo que nosotros debemos hacer es estar buscando cómo llenar los espacios en donde falta Cristo. En donde lo que estoy colocando es al mundo. Porque amar en verdad significa rechazar los valores del mundo, significa rechazar lo que ofrece el mundo y tomar los valores de Cristo y colocarlos en mi propia vida. Eso significa amar en la verdad. Porque esa es la verdad. Si yo no sigo la verdad, entonces ¿qué estoy siguiendo? Estoy siguiendo los valores del mundo. Es un reto a la vida de nosotros esta carta. Verso 9. Aquí viene el otro lado de la moneda. Yo te decía, cuando estás arriba te puedes dar cuenta cómo el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera son como un blanco y negro. ¿Eres o no eres? Y ya vimos lo que es alguien que ama en la verdad. Ahora viene alguien que no ama en la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, buen nombre como para quien está buscando nombres, ¿no? Para los niños. Diótrefes, a quien le encanta ser líder, y ahí remarca, le encanta ser líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros, no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Ahora, cuando tú oyes eso, dices, qué mala onda, Diótrefes, qué mala onda, ¿no? Pero no está ahí la belleza de ese verso. Cuando dice, le encanta ser líder, la palabra que se utiliza, líder, es una raíz que se llama pruneo. Solamente esa raíz se vuelve a utilizar otra vez en la Biblia y se utiliza en 1 Colosenses 1:18. Déjame buscarlo y te lo leo, porque es importantísimo que lo tengamos. Dice, 1 Colosenses 1:18, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero y no se vuelve a utilizar. Es la misma raíz, pero la está contrastando en algo bien interesante.
El único que merece el primer lugar en todo es Dios. Pero nosotros, los hombres, buscamos ese lugar. Y no sé si eso te haga sentido cuando empiezas a leer la Biblia y empiezas a leer a Caín y Abel. ¿Por qué el corazón de Caín lo llevó a cometer ese acto de matar a su hermano? Porque quería ser el primero, porque quería que lo reconocieran. Su corazón tenía un problema. Y si sigues caminando en la Biblia, tuvimos la serie de Daniel. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? ¿Te acuerdas que hizo su estatua? ¿Y qué le sucedió cuando quiso tomar ese lugar? Dios lo castigó y lo quitó del reinado. Y ahora eres como un animal. Y hasta que él no levantó sus ojos al cielo, se pudo dar cuenta de lo que había hecho. Y tú vas a decir, no, pero es que esos no conocían a Dios. ¿No? ¿Qué te parece Marcos 10? Cuando están Juan y Jacobo discutiendo, ¿quién se pone a la derecha y a la izquierda? Entonces, lo que está haciendo en este momento esta enseñanza es que nos está haciendo reflexionar en qué áreas de mi vida yo quiero ser el primero. Y no me malentiendas, no es malo porque los varones somos competitivos por naturaleza y también las damas les gusta ese reconocimiento. Pero yo no estoy hablando de que hagas un buen trabajo y que la gente reconozca que hiciste un buen trabajo, no, sino cuando tu corazón lo único que está buscando es eso, porque tu trabajo no lo estás dedicando al Señor. Porque cuando tú estudias su palabra y dices, Señor, yo no quiero hablar lo que yo soy, porque lo único que haría es mostrar mi pecado. Pero muéstranos lo que tú eres, la verdad. Cuando hablamos de qué es la verdad, y dijimos que es una persona, que no se nos olvide Juan, el Evangelio de Juan 14, 16. Creo que es el verso. Porque yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y ese verso me deja claro que hay una sola verdad. Ahora, el problema que tenemos es que muchas veces no identificamos cómo seguir a la verdad. Y es bien sencillo, agarrando tu Biblia y leyéndola, levantándote a orar, estudiando su palabra, teniendo vida devocional, teniendo vida de servicio. Entonces, en forma práctica puedes aplicar cómo amas la verdad. Pero si alguno de esos puntos no lo estás llevando a cabo, entonces es un momento en el que debes hacer una reflexión. Y viene a mi mente otro verso. ¿Se acuerdan de ese Proverbios 119 o Salmo 119? La suma de tu palabra, 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. ¿Y qué me dice ese verso? Que cuando yo estoy constantemente leyendo su palabra, estoy sumando dentro de mí amar en la verdad. Me estoy capacitando, me estoy adiestrando justamente en ese tema. Toda la Biblia es un mensaje unificado que nos hace pensar que lo que necesito es la palabra. Lo que necesito es leerla. Es vivir una vida amando en verdad a otros. Suena extraño porque es totalmente separado de lo que ofrece el mundo, pero eso es lo que nos está enseñando. Ahora, en ese verso en 9, cuando dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones. Y ese es un perfil de una persona que anhela siempre el tener el primer lugar. Murmura, habla. Eso es lo que está diciendo aquí. A quien le encanta ser líder y no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones. Debemos cuidar lo que decimos. Debemos buscar amarnos en verdad, no hablando cosas que no debemos hablar.
no murmurando, no chismeando. Y dice aquí, contra nosotros, no solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan a él los expulsa de la iglesia. ¿Y eso qué significa? Pues es parte del perfil. ¿Y qué perfil? Nada, que cuando estás en pecado te gusta arrastrar a otros. Te gusta que te hagan bolita y digas, no, vénganse, yo soy el que tiene la verdad. Y eso, yo no sé a cuánto les ha sucedido, pero en las iglesias es bien común que de repente una iglesia se divide porque hay un líder que de repente tiene sus propios seguidores. Perdieron el camino. No se preguntó si eso que está haciendo en realidad es amar en la verdad a otros. Y eso es de lo que nosotros necesitamos cuidarnos, porque eso hacemos generalmente también en nuestra vida. Nosotros buscamos muchas veces tener un grupo de amigos y si alguien no está de acuerdo, los separamos. Amar en la verdad significa tener un corazón abierto, amar dando un fruto constantemente. Entonces, verso 11. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Y como te venía diciendo, el Evangelio de Juan es ese blanco y negro, es eso bueno y malo. Y nos deja con mucha claridad, en realidad, cómo es el perfil de una persona. ¿Cuál es el perfil que tú quieres trabajar en tu vida? ¿Un perfil como el de Gallo? Un hombre amoroso, que ama en la verdad, que es fiel, que es apoyador, que es un hombre que conoce la palabra, o hay un Diótrefes que tiene un perfil totalmente diferente, que ama ser el primer lugar, que arrasa el pecado a otros, que tiene un mal liderazgo? ¿Cuál es el perfil que tú quieres seguir? Porque al final de todo esto, solamente te voy a decir algo. Todos tenemos un corazón de Diótrefes. Y nuestro anhelo es que Dios cambie ese corazón de Diótrefes en un corazón de Gallo. Porque en alguna área de nuestra vida estamos queriendo ser el primer lugar. En alguna área. No sé en cuál te toca a ti. Pero en alguna área de tu vida, tú tienes un corazón de Diótrefes. Romanos 3:23 no falla porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso significa que nosotros debemos ser constantes en pensar que hay un Diótrefes que constantemente está tratando de ganarme. Pero hay un Gallo que constantemente me está animando y animando. Un ejemplo de un hombre que debo seguir. Verso 12. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Y aquí me encanta porque Demetrio ni había aparecido. Demetrio dice, pues yo nada más vine a barnizar. Pero aquí a Juan le parece oportuno sacar el nombre de Demetrio. Dice, todos, incluso la verdad, y es raro este verso porque la verdad es Jesucristo, es la palabra, hablan de Demetrio. Y eso yo me lo pregunté cuando estudiaba esta porción. ¿Cómo es que alguien en un momento determinado, el Espíritu Santo habla, tiene ese testimonio? Y ahorita lo analizamos. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él. Y ustedes saben que decimos la verdad. Demetrio es un hombre que va justamente a una de esas iglesias, ahí con Gallo, y seguramente lo van a hospedar. Pero él lleva un buen testimonio de lo que es. Y como para preguntarnos acerca de qué es eso de que el testimonio esté, cómo es que el testimonio nosotros podemos dar un buen testimonio de que somos cristianos. Bueno, ahí entonces, ¿qué les parece si vamos específicamente a Hechos 1:8? Si lo tienen en su Biblia, búsquenlo por favor. Y dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán, subraya ahí, y serán
mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la Biblia. ¿Cómo puedes ser tú un buen testigo? Cuando tú has aceptado creer en Jesucristo, cuando tú has aceptado seguir las ordenanzas que hay en la Biblia, cuando tú estás empeñado en vivir y ser transformado por la verdad, ahí puedes ser un testigo. Y entonces, para terminar, voy a terminar en Reina Valera, verso 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y así terminó, que no me deje mentir, Robert, así terminó Segunda de Juan. También terminó igual. ¿Y sabes por qué? Porque Juan era un hombre que no quería solamente hacerlo de lejos. Juan quería ir cara a cara, quería tener un discipulado cercano. Y aquí en Grace eso buscamos cuando te citamos como varón a que vengas a los discipulados. Y cuando nos reunimos por separado y platicamos, queremos tener esa posibilidad de cara a cara hablar contigo. Entonces, no es algo que simplemente esté escrito porque quedó bonito en la carta. Es algo que es práctico en la vida de un hombre. Cuando tú llevas un discipulado cara a cara, te da la posibilidad de amarlo en la verdad. Y dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Y yo me preguntaba, ¿por qué dejó hasta el último versículo, la paz sea contigo? Porque yo creo que no puedes tener paz si tú no amas en la verdad. Si tú logras amar en la verdad, tú puedes disfrutar de esa paz de la que ofrece Cristo. Y dejo solamente en tu mente para concluir. ¿Qué idea? Que esta carta es una exhortación a vivir bajo dos formas diferentes. Una como Gallo, otra como Demetrio, y también hay un tercero, como Diótrefes, y una tercera como Demetrio, en donde también él influyó. Y eso es lo que Dios quiere hoy simplemente dejar en tu corazón. ¿Cómo deseas vivir tu vida? Vamos a hablar. Señor, pues solamente queremos agradecerte, Dios, la belleza, la profundidad de lo que tu enseñanza, esta tercera carta de Juan, tiene para nosotros. Déjanos, por favor, Señor, reflexionar acerca de vivir y amar en la verdad. Déjanos ser hombres verdaderamente, Señor, que puedan reflejar lo que tú eres. Aleja de nosotros, Señor, un corazón de Diótrefes y deja que un corazón como el de Gallo, Señor, nos anime, pero él es un hombre. Deja que tu corazón mismo, Señor, tú, Jesucristo, nos anime más y podamos vivir vidas amando en la verdad, siendo hospedadores, siendo ayudadores, siendo hombres que puedan reconocer con mucha más claridad que también llevamos una vida práctica, Señor. Queremos hacerlo solamente para ti, para darte honra y gloria a ti, Señor. Y lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.